Buenas noches. Hoy quiero compartirles esta historia anónimamente que nos socorrió a mi esposa, a mi suegra y a mí mientras conducía por la carretera, de regreso a casa después de unas vacaciones cortas. Quiero comentarles que esto fue algo tanto raro como aterrador, que de hecho a mi esposa y a mí nos cuesta contar por temor a ser juzgados. Era eso de las 9 de la noche. Paramos en una tiendita de esas que están por un costado de la carretera, pues queríamos comprar algunas botanas. Cuando salimos de allí, no había avanzado mucho cuando de pronto vimos a alguien a lo lejos, a un costado de la carretera haciéndonos la parada. Movía sus manos de forma muy desesperada, por eso logramos verla a pesar de la distancia. Mi suegra de inmediato me dijo: "No te vayas a parar, porque es peligroso subir a personas desconocidas y más a estas horas". Así que yo seguí conduciendo, pues tenía planeado seguir de largo. Pero cuando nos acercamos, vimos que se trataba de una niña, una pequeña como de 10 años, quien estaba llorando y nos pedía con sus pequeñas manos que nos detuviéramos. Mi esposa me dijo que me detuviera, que tal vez le había pasado algo. Yo me detuve a su lado y bajé el vidrio del lado de mi esposa. Ella fue la que habló con la pequeña. Le preguntó que si estaba perdida o qué estaba haciendo solita en ese lugar. La niña entre lágrimas nos pedía que la dejáramos subir al carro. Decía en tono desesperado algo como: ya viene, por favor déjenme entrar". Mi esposa le preguntaba que quién venía, y la niña le respondía: "Mi abuela, viene por mí y me va a llevar con ella. Ella es muy mala". En eso, mientras mi esposa le seguía diciendo cosas a la niña, mi suegra gritó: "Dios mío, allá viene la mujer". Cuando volteamos, yo me sorprendí al ver a aquella mujer que venía del monte, no de la carretera. Era una anciana de aspecto muy inquietante, despeinada, pálida, con el cabello canoso suelto, pero sobre todo, una cara de maldad pura. La niña gritaba e intentaba abrir la puerta de atrás. Mi esposa sin preguntar presionó el botón para quitar los seguros, y la niña se subió. Mi suegra y mi esposa me gritaron que acelerara, y como pude con los nervios de punta aceleré, dejando a aquella horrible mujer atrás, quien se quedó a la orilla de la carretera observándonos sin moverse, de una manera muy amenazante. La niña lloraba sin parar. Mi esposa intentaba preguntarle cosas como que dónde estaban sus padres, y por qué decía que su abuela era muy mala, que qué le hacía y todo ese tipo de cosas que necesitábamos saber para ayudarla. Pero la niña no dejaba de llorar. Mi esposa me dijo que fuéramos a la policía, pues no podíamos traer a una niña que no era nuestra. Nos podíamos meter en problemas. Así que conduje hasta la siguiente ciudad para llegar a la fiscalía y contar lo que había sucedido. Pero antes de llegar la niña comenzó a hablar. Nos dijo que no tenía papá y que su mamá la había abandonado con su abuela por irse con otra persona y que tenía años que no la veía. Que su abuela era la única familia que conocía, pero que ella era muy mala. Nos dijo que hacía brujería con otras mujeres en su casa, que mataban animales para hacer rituales y a veces eso era lo que le daba de comer, entre muchas otras cosas realmente desalmadas que le hacía. Pero antes de llegar a la policía, ella nos dijo algo que nos hizo quedarnos con la sangre helada. Nos pidió que por favor no la lleváramos a la policía, porque ella había hecho algo muy malo. Mi esposa le preguntó que qué había hecho, y la niña le dijo que le había puesto veneno a la comida de su abuela, y que le había quitado la vida. Ella no paraba de llorar porque decía que la iban a meter a la cárcel, pero nosotros no terminábamos de digerir todo lo que nos estaba contando. Pues entonces, ¿a quién habíamos visto correr detrás de ella? Mi esposa le preguntó eso y ella contestó que era su abuela, pero que ya estaba muerta.
Mi esposa le decía que eso era imposible, que tal vez ella pensó que se había perdido la vida, pero que no fue así. Por algo estaba en ese monte persiguiéndola, pues la gente sin vida no puede resucitar. La niña muy segura repetía: ella tenía pactos con el diablo. Yo sé que ella ya no está viva, pero viene por mí. Se quiere vengar por lo que le hice llevarme con ella. Les juro que los tres estábamos sin aliento escuchando todo eso que una niña de apenas 9 años estaba diciendo. Nosotros, claro que no le creímos eso, de que su abuela estuviera persiguiéndola ya sin vida. Pensábamos que el veneno simplemente no la había matado. Llegamos a la fiscalía. La niña lloraba y pedía que por favor no la entregáramos. Pero mi suegra y mi esposa le explicaban que no le iba a pasar nada malo, que ella no había hecho nada y que al contrario, la iban a ayudar. Así que la niña se bajó del coche y aceptó entrar al lugar para dar su declaración, al igual que nosotros dimos la nuestra. Nosotros nos quedamos esa noche en ese lugar, pues aunque ya habíamos cumplido con nuestra labor de llevar a la niña con la autoridad, mi esposa no quería dejarla ahí sola hasta ver qué iba a pasar con ella. Pero la mañana siguiente, recibimos una noticia espeluznante de la fiscalía. Habían ido hasta el domicilio que la niña les indicó. Y en efecto, ahí estaba tendido en el piso el cuerpo de una mujer anciana, que llevaba sin vida casi 2 días. Nosotros no podíamos creerlo. Intentamos encontrar la explicación, que tal vez la mujer que la perseguía era otra de las mujeres con la que su abuela hacía estos rituales, pero las fotos que nos mostraron de la mujer para que la identificáramos, sí había sido ella, a quien habíamos visto perseguir a la niña. Era la misma mujer y tenía el mismo vestido. No supimos explicar cómo era que la habíamos visto después de fallecida, así que ellos lo tomaron como si hubiera sido otra mujer diferente, pues claro que no se creía en eso de que la abuela muerta estuviera corriendo detrás de su nieta. Pero nosotros sí. Nosotros teníamos aún esa imagen en la mente y no podíamos creerlo. Si quieren saber qué pasó con la niña, después de días de estar en una institución para niños sin padres, nos notificaron que su tía, hermana de su madre, lograron contactarla. Ella fue por ella y se la llevó a su casa. Pero nosotros nos quedamos con ese trago amargo después de venir felices de unas vacaciones, pues nos tocó a nosotros presenciar aquello, tan espeluznante y sin explicación, que nos deja pensando que hay tanta gente mala que nos rodea, y que sus energías negativas perduran hasta después de la muerte. Nuestro consuelo es que esa pequeña ya está a salvo, pero todo lo que ella presenció en esa casa con su abuela es algo que de seguro la dejará marcada para siempre, después de ver tanta muerte. Hola Glenn, me llamo Alma, y me gustaría mucho que compartieras esta historia con tu público. Me sucedió a mí y a mi esposo, y aunque no lo hubiera querido, fue real. Nos sucedió hace 8 años, cuando mi primer hijo tenía 9 meses de nacido. Todo comenzó cuando mi esposo y yo, junto con mi pequeño, estábamos viajando por carreteras mexicanas. Íbamos a Saltillo a ver a la familia de mi esposo y a que conocieran a nuestro bebé. Íbamos muy felices y emocionados. ¿Quién diría que el viaje se tornara tan aterrador? Nos agarró la noche y mi esposo tenía que poner gasolina, pues ya tenía muy poca. Así que nos detuvimos en la primer gasolinera que vimos. En lo que mi esposo le ponía la gasolina al coche, yo tomé a mi bebé y fui al baño para aprovechar y cambiarle el pañal. La gasolinera estaba sola. Únicamente había un carro estacionado fuera de la tienda, y yo pasé directo al baño sin fijarme quién estuviera ahí. Cuando entré al baño y cambiaba a mi bebé, entró una señora ya de la tercera edad, pero muy arreglada, quien me sonrió y se le quedó viendo a mi bebé igual sonriéndole. Yo le devolví la sonrisa, pues estaba acostumbrada a que la gente volteara a verlo,
y le sonriera y hasta le hicieran cariños. Era algo normal para mí. Pero había algo en esta señora que no me gustaba. Llámenle instinto maternal o como quieran, pero ya quería salir de ahí. Yo esperaba que esta mujer dejara de ver a mi bebé y entrara al baño, pero nunca lo hizo. Todo el tiempo se quedó parada a un costado de la puerta viéndolo y sonriéndole de una forma muy extraña. Yo ya me estaba sintiendo muy incómoda, así que me apuré y terminé de cambiarlo y caminé para salir del baño. Pero en eso esa mujer se puso enfrente de mí, igual sonriéndome, pero noté su sonrisa tan falsa. Yo le dije, con permiso, y ella me respondió, ¿cuánto tiene tu bebé? Yo le respondí que 9 meses, y después le volví a decir que me diera permiso de pasar, pues mi esposo me estaba esperando. A ella se le borró la sonrisa del rostro. No puedo encontrar con palabras para describirles el miedo tan grande que sentí. No por mí, sino por mi hijo. Sabía que esa mujer no tenía buenas intenciones. Y de verdad se sentía su vibra tan negativa desde que entró al baño. Después de que dejara de sonreír se hizo a un lado. Y yo salí casi corriendo hacia el coche que ya mi esposo lo había estacionado frente a la tienda. Me subí y le dije que ya nos fuéramos. Él me preguntó que si no iba a poner a nuestro hijo atrás en el portabebé, pues era peligroso llevarlo en los brazos. Pero yo le insistí que ya nos fuéramos, pues la mujer venía saliendo del baño observándonos desde adentro. Cuando nos estábamos retirando, vi que ella se subió a ese coche que estaba estacionado y comenzó a conducir detrás de nosotros. No saben el miedo que sentía. Yo le comenté a mi esposo todo lo que había pasado en el baño, que por favor acelerara, pues esa mujer nos venía siguiendo. Pero mi esposo me contestó que no iba a acelerar con el bebé en brazos totalmente expuesto. Era muy peligroso, y que me calmara, pues si solo era una mujer de la tercera edad no podía hacernos daño. Él podía con ella. Esas fueron sus palabras. Pero yo tenía muy mal presentimiento. Me sentía tan incómoda de que aquella señora estuviera justo atrás de nosotros, porque me daba terror la maldad que vi en sus ojos, y también podía sentirla, como si fuera broma de mal gusto. De pronto el carro comenzó a fallar, a tal punto que se apagó y mi esposo muy apenas pudo orillarse. Era algo muy extraño, pues el carro era casi nuevo y estaba en perfectas condiciones. Mi esposo lo acababa de revisar antes de salir de viaje, como siempre lo hacía. Y evidentemente no era falta de gasolina. Fue algo tan extraño, que no me pregunten por qué, pero yo sabía que esa señora lo había provocado de alguna manera. Yo se lo hice saber a mi esposo, y él algo molesto me contestó: Alma, no inventes. Ya deja de echarle la culpa a esa mujer. Pero en eso vimos por los espejos cómo el carro de esa señora se iba acercando, estacionándose justo atrás de nosotros. Yo comencé a llorar. Tenía a mi bebé en mis brazos y él también empezó a llorar muy feo, como si también pudiera sentir el miedo. Le dije a mi esposo que llamara a la policía rápido, y esta vez sí me hizo caso y marcó emergencias, pero le dijeron que se demorarían al menos 40 minutos, pues la unidad más cercana estaba algo retirada, de donde nosotros nos encontrábamos. Mi esposo trataba de mantenerme calmada, pero era imposible teniendo a esa mujer atrás. Nosotros le pusimos seguro a las puertas, pero de pronto vimos cómo esa mujer salió de su carro, pero ya no lucía elegante como en el baño. Ahora se veía demacrada y con el cabello despeinado, y nos gritaba cosas que no entendíamos. Nos acercaba a nuestro coche, pero estaba atrás de él gritándonos, con su cara malvada llena de furia. Yo trataba de no verla y calmar a mi bebé, quien no dejaba de llorar. Mi esposo bajó su ventana y le gritó que se largara de allí, que ya venía la policía en camino, pero ella seguía gritando cosas que no se entendían. Y de pronto vimos cómo se empezó a acercar hacia mi ventana.
Mi esposo se quería bajar a detenerla, pero yo no lo dejé. Sabía que no era buena idea. Ella se puso lentamente al lado de mi ventana, viendo a mi bebé, y me lo pedía. Extendía sus manos de uñas largas y descuidadas, sonriendo igual que en el baño de la gasolinera. Yo solamente cubría a mi bebé para que no lo viera, mientras lloraba, y mi esposo le decía un montón de cosas para que se fuera. Pero a ella parecía no importarle nada. Se me hizo eterno el tiempo que tardó en llegar la patrulla, pero por fin a lo lejos pudimos ver las sirenas. Y esta señora, al verla, se fue corriendo a su coche. Nosotros dejamos de ponerle atención a ella y solo veíamos a la patrulla acercarse poco a poco hasta que llegó por enfrente y se estacionó enfrente de nuestro coche. Pero cuando volteé hacia atrás, ni el carro ni la mujer estaban. No se veía rastro de su coche. Fueron solo segundos los que nos distrajimos con la patrulla. No pudo haberse ido en segundos sin que siquiera escucháramos el motor de su coche. Fue tan impresionante como desapareció de la nada. Nosotros no sabíamos cómo explicarles a los oficiales, pues ellos dijeron que al momento de llegar no vieron a nadie atrás de nosotros. Tampoco ningún carro estaba yéndose de allí. Yo incluso me molesté porque nos querían tachar de locos. Incluso le preguntaron varias veces a mi esposo que si estaba tomado. Y a mí me reclamaron por traer a mi bebé en los brazos. Pero nunca nos creyeron el motivo por el cual pasó todo. Al momento de preguntarle a mi esposo que qué sucedía con el coche, mi esposo les dijo que no prendía, que de pronto se había apagado. Pero cuando intentó mostrarles que no encendía, el coche prendió como si nada. Ahora más dudaban los oficiales de nosotros. Aún así, les pedí que si nos podían seguir hasta llegar a la siguiente ciudad, para quedarnos a dormir en un hotel, pues me sentía muy insegura por mi bebé. Y de mal gana, pero accedieron. Ya no volvimos a ver a esa anciana, que aún no sabemos qué era, pues a este punto estamos seguros de que fue algo totalmente paranormal, o era un fantasma maligno, o una bruja muy mala. Y no dejo de pensar que por algo quería a mi bebé. Esta fue una historia que gracias a Dios no pasó a mayores, y mi hijo ahora tiene 8 años. Cuiden mucho a sus hijos, pues el mundo está lleno de cosas perversas. Hola Glenn, mi familia y yo queremos contarte esto que nos pasó en un viaje familiar que realizamos en el 2018. Siempre viajamos en avión, pero en esta ocasión decidimos irnos en camioneta, pues sería más fácil trasladarnos en la ciudad de nuestro destino. Eran 14 horas de viaje, así que mi hermano y mi padre se turnarían para manejar. Al viaje íbamos mis padres, mis 2 hermanos, y por supuesto yo. Todo iba normal. Mi hermano usaba el GPS en el celular, pues, como les comento, era la primera vez que viajábamos en camioneta, así que no nos sabíamos el camino por carretera. Mi padre iba conduciendo y mi hermano iba de copiloto. Como a eso de las 2 de la mañana ya todos dormían menos yo, y por supuesto mi padre que manejaba. Yo escuché que le habló a mi hermano porque el GPS había dejado de funcionar. Parecía que se había ido la señal o algo por el estilo. Mi hermano se despertó y comenzó a moverle al teléfono, pero no podía recuperar la señal. Así que le dijo a mi papá que buscara un lugar en donde estacionarse, para cambiar de lugar y él manejar. No sé cuánto avanzamos, cuando de pronto vi que estábamos entrando como a un pueblito pequeño, donde todo lo turbio de esta historia estaría a punto de comenzar. Mientras mi padre conducía por las calles de aquel pueblo, notamos como casi toda la gente estaba fuera de sus casas, y todos, absolutamente todos, estaban parados sin moverse, viendo cómo pasaba nuestra camioneta. Nos observaban muy detenidamente,
No había persona que no nos estuviera observando, lo cual se nos hizo demasiado extraño. Mi hermano se burlaba y me decía que los grabara, pues era demasiado tétrica la situación. Pero le dije que no, pues los vidrios no estaban polarizados. Perfectamente podrían ver que los estaba grabando, y eran muchos como para meternos en problemas con ellos, y demasiado extraños. Algo que tengo que mencionar es que todos vestían con ropa muy vieja, y no me refiero a sucia o rota, sino que su vestimenta era muy antigua, cosas que ya no se usan en la actualidad, como vestidos largos con holanes en las mujeres, y los hombres con ropa también muy anticuada. Muchas luces de aquel pueblo estaban apagadas. Solo algunas cuantas funcionaban, pero había casas que estaban encendidas por dentro. Y también podíamos ver cómo personas nos miraban por las ventanas desde adentro de sus casas. La cosa era demasiado extraña, no solo por el hecho de que todos estuvieran despiertos a las 3 de la mañana, sino por la forma en que nos miraban con esa cara de pocos amigos, y la forma en que todos vestían y actuaban. Toda esa combinación de cosas hacían la situación demasiado escalofriante, tanto que mi papá despertó a mi mamá y mi otro hermano para que vieran. Ella se asustó muchísimo, pues en algo todos estábamos de acuerdo. Aquello no era normal. Ella le pidió a mi padre que tratara de acelerar para salir pronto de ahí y tomar de nuevo la carretera. La verdad es que no sabíamos dónde estábamos, pues ninguno tenía señal en el teléfono. Por fin salimos a carretera, y mi padre se orilló para cambiar de lugar con mi hermano. Después de eso me dormí y el viaje transcurrió normal. Pasaron los días y las vacaciones llegaron a su fin. Era tiempo de regresar a casa. La verdad es que con la diversión y todas las actividades que hicimos, ninguno nos acordábamos de aquel extraño acontecimiento. Pero cuando íbamos de regreso aún era de día. Eran como las 6 de la tarde, y volvimos a pasar por ese lugar. Pero había un detalle. Aquel lugar estaba completamente abandonado. Era impresionante ver las casas en estados deplorables, ya casi cayéndose algunas, con ventanas rotas, las calles completamente solas. Era un pueblo abandonado, un pueblo fantasma. Era el mismo lugar por donde habíamos pasado aquella noche. Las casas eran iguales, al igual que el camino que recorrimos. Todo era igual, pero ahora sin gente y en pésimas condiciones. Estábamos boquiabiertos viendo todo aquello, y se nos erizaba la piel al recordar a toda esa gente, si se le puede llamar así, que nos observaba de una manera muy fea cuando pasamos por ahí de noche, como si el pueblo estuviera habitado, con las casas en buen estado y las luces de adentro encendidas. De verdad que era algo impresionante y difícil de creer. Mi hermano quería que mi papá se estacionara para bajarnos a explorar, pero mi madre no quiso. Dijo que no nos metiéramos en esas cosas, pues podríamos llevarnos alguna mala energía a casa, y ella no quería nada de eso. Sabíamos que aquellas personas no eran reales. Nunca supimos qué eran. Si fantasmas, entes, demonios o algún otro ser. Pero sí sabemos que no eran buenos y no tenían buenas intenciones. Intentamos buscar el lugar en el mapa, pero no aparece nada. Aparece como si fuera carretera, así que no sé decirles cómo se llama ese pueblo fantasma, pero ojalá que nunca les toque pasar de noche por ahí, pues esas cosas habitan el lugar por las noches, y parece que no les gusta la visita de los extraños. Hasta aquí mi anécdota. Cuídense a donde quiera que vayan. Hasta pronto. Hola Glenn y audiencia. Me llamo Pedro González y en esta ocasión quiero contarles esto pero tan extraño y bizarro que me sucedió a mí y a mi pareja mientras veníamos en mi coche, conduciendo por la carretera de Nuevo México a California en Estados Unidos.
Esto ya tiene 2 años desde que sucedió. Íbamos de vacaciones a casa de los padres de mi novia para las fiestas decembrinas. Nos agarró la noche en la carretera, pero a nosotros nos encantaba eso, pues disfrutábamos mucho los viajes por la noche. Y acá las carreteras son muy seguras y no importa la hora en la que vayas conduciendo. O eso pensábamos. Veníamos escuchando música, ambos en silencio, solo disfrutando del viaje, cuando de pronto mi novia me gritó que frenara. Yo pisé el freno lo más pronto que pude. Ambos nos fuimos hacia adelante, pero eso no fue lo que más nos asustó. Cuando volteé hacia enfrente, vi algo arrastrándose en medio de la carretera. Las luces de mi coche no alcanzaban aún a luzarlo bien, pero se veía como un animal, una especie de reptil, cruzando la carretera de lado a lado. Aunque mi novia no estaba convencida de eso. Me dijo en voz baja y nerviosa: Pedro, acelera un poco para ver qué es eso. Yo avancé poco menos de 1 metro, y las luces de mi coche alumbraron en su totalidad a esa cosa. Nos quedamos pasmados cuando vimos que se trataba de una persona. Al menos esa forma tenía su cuerpo y cabeza, pero los brazos y pies tan cortos como los de un lagarto, que al voltear a vernos con esos ojos tan brillantes, se arrastró hacia el monte de una forma muy rápida, perdiéndose entre la oscuridad. Por el shock en el que estábamos mi novio y yo, ni tiempo nos quedó de sacar el celular para grabar o siquiera tomar una foto, pues aún después de ver aquella cosa arrastrándose por el suelo como si fuera un lagarto, nos quedamos un tiempo en silencio tratando de digerir la situación. De pronto vi por el retrovisor que un carro se venía acercando, y fue cuando reaccioné de que tenía que avanzar. Mi novia me preguntaba que si había sido real, que si yo también lo había visto, y yo le respondía: sí, yo también lo vi. No te imaginaste nada. Pero ¿qué carajo era eso? Es algo que nunca sabremos. Tenemos la teoría de que tal vez era el resultado de algún experimento de ese gobierno, que se le salió de las manos y que tal vez escapó. O quizás sean seres que viven entre nosotros, pero en los montes o bajo la tierra. Seres que nunca se dejan ver por el ojo humano. No sabemos exactamente qué cosa era, pero esto que les cuento es real. Y comparto esta historia porque tal vez haya más personas que han tenido encuentros con este tipo de seres, y me gustaría leerlos. Gracias por escucharme.